En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podría entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un mundo donde gran parte de la población española, europea, ya no tiene fe, sorprende cómo, cuando uno sintoniza algunos canales de estos de la antigua TDT, hay cantidad de ellos dedicados a videntes, echadores de cartas, adivinos y medium. ¿No tiene fe la gente o tiene una fe equivocada? Hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús, que siente misericordia y compasión del dolor de los hombres, cura al leproso. Y simplemente, después de la curación, no le pide dinero, simplemente le dice que vaya a presentarse al sacerdote y que no diga nada. Pero él, llevado por la alegría de estar curado de la lepra, una enfermedad que no solo te afectaba a ti personalmente, sino que te excluía de la comunidad, porque era una enfermedad contagiosa y por lo tanto el leproso debía vivir como en un gueto, fuera, en descampado, unido a otros leprosos, e iban tocando una campanilla para evitar que se acercaran personas sanas y poder contagiarlas, y ellos decían impuro, impuro, y de esa manera las personas sanas se alejaban de ellos, con lo que la lepra tenía un doble componente negativo. Por un lado, la enfermedad física, por otro lado, la exclusión social. El leproso, lleno de alegría, proclama: oye, que este me ha limpiado, que este me ha sanado, generando un grave problema a Cristo. Porque el Señor vino como embajador de Dios, Padre, para ser instrumento suyo, salvarnos y redimirnos, limpiando nuestro pecado y regalándonos la vida eterna. Pero el Señor conoce cómo es el corazón del hombre. Y los hombres somos interesados. Los seres humanos a veces buscamos a Dios no por amor, sino simplemente por lo que sacamos de Dios. Y por esa razón Cristo no quería que le siguieran por interés, sino por amor. Que no le siguieran para buscar la sanación o un beneficio humano, sino que le buscaran para sanar interiormente, para sentir el perdón de los pecados, para encontrar el camino que les llevara a la salvación. Y por eso creo que la pregunta que hoy el Evangelio nos hace a cada uno de nosotros es esa: ¿y tú por qué vienes? ¿Por qué buscas a Dios? ¿Qué pretendes conseguir? ¿Vienes porque confías en Él? ¿Crees en Él porque es el Salvador del mundo y por lo tanto le pides al Señor no que te quite los problemas y cruces de la vida, sino que te quite el pecado que te esclaviza, que sane y cure tus heridas espirituales, que te dé las fuerzas, su gracia necesaria para buscar la santidad, para hacer el bien y evitar el mal? ¿O buscas al Dios que te quite los problemas de la vida, que te quite las cruces? Como hijos tenemos derechos y estamos necesitados. ¿Cómo no pedir a nuestro Padre Dios por todo lo que necesitamos? Y los bienes materiales son parte de nuestras necesidades. Pero solo pedir los bienes materiales y olvidarnos de los bienes espirituales. Jesús fue rechazado. Es el Mesías. El pueblo estaba esperando la venida del Mesías.
pero unos esperaban un libertador político que quitara al Imperio Romano de Israel y por lo tanto les suprimiera ese yugo que les oprimía, y otros buscaban un libertador espiritual pero cómodo, el Dios del cumplimiento, vivir una religión donde cumple una serie de normas, quedo tranquilo y justificado. Cristo ha venido a liberarte, es el Mesías y el Salvador, y posiblemente no pueda llevar a cabo en ti la obra de la salvación si no crees en Él, porque esperas de Él otra cosa, porque esperas que te dé no lo que Él te ha prometido, sino que te dé pues la salud o que te quite los problemas de la vida. Recordad aquel pasaje del Evangelio en el que Jesús dice: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. No dice el Señor: y yo te quitaré los problemas, y yo os aliviaré. Y añade: cargad con mi yugo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Pero Señor, si estoy cansado, ¿cómo voy a cargar con un yugo? ¿No será echar más carga sobre mis hombros? Cuando uno ama, cuando uno se entrega, cuando uno, porque desea ser fiel a lo que Dios le pide, hace su voluntad, aunque eso exija esfuerzo y sacrificio, encuentra paz, encuentra esperanza, encuentra consuelo. Quizás tenga menos tiempo libre, posiblemente tenga menos dinero porque tendrá que compartirlo con los demás, tendrá que morir a sus pasiones, pero encontrará la felicidad que consiste en amar como Dios nos pide. Dejemos que el Señor, como Mesías y Salvador, lleve a cabo en nosotros la obra de la salvación, pero no le compliquemos la vida pidiéndole cosas que Él no ha prometido darnos, y que nuestra fe no esté condicionada a esas exigencias que muchas veces tenemos, porque muchas veces no pedimos, más que pedir, exigimos. Pareciera que Él es el siervo y nosotros el Señor, cuando es al revés. Él es el Señor y nosotros sus criaturas, sus siervos, elevados a la condición de hijos de Dios, por pura gracia y por puro amor. Que el Señor encuentre en nosotros fe, confianza en Él y por lo tanto el necesario abandono en sus palabras. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.